El Consejo Regulador Denominación de Origen Chufa de Valencia patrocina este espacio. Un espacio que compartimos con el presidente del Consejo. Está con nosotros Antonio Jimeno. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Y bienvenido a Plaza Redonda. Encantado de estar con vosotros. Comenzó el verano, comenzaron las altas temperaturas y me imagino que esto siempre incrementa, sin duda, el consumo de la horchata en la ciudad de Valencia. Sí, ¿no? La horchata, sobre todo la natural, tradicionalmente se ha consumido cuando hace mucho calor. Es una de las cosas que estamos intentando, que alargar el plazo de consumo durante todo el año, desestacionalizarlo de alguna manera. Pero bueno, de todas formas, cuando viene la calor, un vasito fresquito de horchata apetece Siempre muchísimo. se agradece y se nota, ¿no? Pues en las horchaterías, en las heladerías de la ciudad comienza el consumo masivo de este refresco, mejor dicho, de este alimento, porque hay que distinguirlo. Precisamente el presidente del Consejo nos presentaba la semana pasada esos productos que nos dejaban impresionados a todos, que si chocolate de chufa, el de tipo licor, muchos productos en definitiva. Pero hablemos de la cocina, y es que gracias a ese acuerdo firmado con la Universidad Politécnica se ha descubierto que utilizar la horchata y la chufa como ingredientes en la cocina da un resultado extraordinario. Sí, fruto de esa colaboración no solo con la Universidad Politécnica, sino con muchos cocineros, algunos chefs muy importantes, restaurantes y particulares que se prestan voluntariamente. En nuestra página web podéis encontrar una gran variedad de recetas, todas elaboradas bien con chufa, bien con horchata de chufa. De todas formas, la horchata tiene una variante, y es que queráis, la que se pueda utilizar leche, la sustituís por horchata y ya tienes una receta nueva. Ah, también, bueno, pues importante el dato que nos acaba de dar ahora, no habíamos caído a lo mejor, pero le damos otro sabor diferente seguro, Correcto, ¿no? correcto. Un toque especial. Un toque dulzón y con sabor a chufa. Lo que está claro, presidente, es que estamos descubriendo, o se está descubriendo todavía, propiedades que eran impensables hace unos años, ¿no? Esto es un poco fruto también de esta cocina innovadora que está tan de moda ahora. Sí, sí, no solo en la cocina lo que encontramos son nuevos sabores, nuevas formas de consumirla, nuevas formas de adaptarla al gusto de las personas, pero las propiedades ya llevamos muchísimos años, con convenios con la Universidad Politécnica principalmente, analizando la chufa y las cualidades de la chufa y de la horchata para sacar sus propiedades. Recetas de antiguo, de muchos años, será la historia que nos contó en el primer día del programa, que la iremos recordando en próximas semanas. Pero esta noche queremos que conozcan cómo se lleva a cabo el cultivo de la chufa en nuestra ciudad para conseguir la horchata que estos días, o por qué no ahora, están consumiendo en casa. Recetas que nos vienen de nuestros antepasados y que han llegado hasta nuestros días. Todo un lujo esto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La chufa, el primer referente que tenemos, data de las tumbas de los egipcios. En los antiguos faraones se han encontrado pieles de chufa, es decir, se ha utilizado desde tiempos inmemoriales. Bien en medicina, bien en cocina o bien para refrescos como la horchata. Venga, pues vamos a verlo en el siguiente vídeo porque nos gusta conocer mucho sobre la horchata, la auténtica, la de chufa de Valencia. Avui l'horchata valenciana continua fent-se a la manera tradicional, segons receptes centenàries. L'única concessió a la modernitat és la lògica evolució de la maquinària. Per a elaborar l'horchata, primer cal preparar la xufa. Després de passar entre 8 i 10 hores girida en aigua, s'aboca a una redora. Se li apliquen 3 llevats de 5 minuts. A continuació, s'afegeix una dosi d'hipoclit sòdic renta durant 15 minuts. Finalment es fa un aclarit amb abundant aigua circulant. Amb la matèria primera l'horchata en el molí és triturada. Des d'ací passa a través d'un balancí a una batedora, on es barreja amb aigua. L'experiència diu que la proporció perfecta d'aigua i xufa és de 5 per 1, és a dir, 5 litres d'aigua per cada quilo de xufes. El líquid resulta ser un tanc que elimina el residu sòlid i s'acumula en un tanc. Així se li afegeix el sucre, amb una proporció aproximada de 100 grams per litre. L'horchata ja està preparada per al consum i per evitar una pèrdua de qualitat o sabor mentre arriba al punt de venda, es diposita en uns contenidors refrigerats que la mantenen a una temperatura òptima de conservació entre 0 i 2 graus. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Xufa i Horchata de Xufa de València s'encarrega d'establir i controlar els paràmetres de qualitat que ha de reunir l'horchata distingida amb la seva etiqueta.
Els inspectors del Consell Regulador certifiquen que el pH de l'orxata i el seu contingut en greix, midó, sucre i sòlids solubles són els més adequats. És a dir, que l'orxata de xufa valenciana amb denominació d'origen és la millor opció per al consumidor. L'orxata tradicional valenciana té un únic inconvenient. Només és apta per al consum durant 3 dies des de la seva elaboració. La versió industrial, l'orxata embotellada, té una vida útil més llarga i possibilita que consumidors de tot el món puguen accedir a esta beguda. La denominació d'origen empara també l'orxata industrial si està feta amb xufa valenciana i amb els criteris de qualitat establits pel Consell Regulador. Una planta de producció d'orxata industrial reprodueix a gran escala les tècniques tradicionals. En primer lloc es renta la xufa, després es passa per un molí i finalment es barreja amb aigua i sucre. Però ara l'orxata resultant és sotmesa a més a processos que incrementen fins a un any la seva perdurabilitat. En primer lloc, la pasteurització, abans de passar a la línia d'embotellat. I posteriorment, l'orxata ja envasada és esterilitzada mitjançant un tractament tèrmic. En qualsevol de les seues varietats, l'orxata de xufa valenciana amb denominació d'origen és una opció refrescant, saludable i molt nutritiva. Importante esa distinción, presidente. ¿Cómo podemos distinguirla cuando llegamos a comprarla para tenerla en casa y saber que nos estamos llevando horchata de calidad? Pues lo principal es asegurarse de que lleva el logotipo de la denominación de origen, la etiqueta famosa con la chufita, en el caso de las botellas, y en el caso de que vayamos a una horchatería o a un establecimiento donde venden horchata natural, pues este establecimiento viene en la puerta, viene encima de la barra o en algún sitio visible, tendrá un logotipo de la denominación de origen. Es un poco el objetivo del Consejo, velar por este proceso de elaboración, que sea el adecuado, el correcto y sobre todo de calidad, porque aquí está la clave. Sí, el Consejo es una garantía primero de que la horchata está elaborada con chufa de Valencia única y exclusivamente, y además que esta horchata tiene una calidad mínima, no sea cualquier tipo de horchata. Presidente, cuéntenos una iniciativa que van a llevar a cabo en la ciudad de Valencia, algo impactante con el lema Sangre por horchata. Sí, esta tarde, en concreto esta tarde de 5 a 9, en la horchatería Subíes, que está en Almácera, ha tomado una iniciativa que el Consejo pues respalda, porque aquí cuando se trata de apoyar iniciativas, sobre todo si van encaminadas a un buen fin, todos tenemos que apoyar de alguna manera, consistente en que todo aquel que dona sangre, porque va a haber allí una unidad de extracción de sangre, todo aquel que dona sangre se le recompensa obsequiándole con una horchata y un farto. Interesante, sin duda, esta iniciativa que seguiremos recordando. Y también les contamos que se acerca la hora H, llega la hora de la horchata de chufa de Valencia. Es ya la... ¿cuánta edición, presidente? ¿Cuántos años? La tercera edición. Sí. Será el próximo 2 de julio. No, el día 1. El viernes día 1 de julio. No, el 2 fue el año pasado. Correcto. Que cayó viernes también. El día 1 de julio, de 6 a 7 de la tarde, habrá una degustación o una entrega de horchata a todo el que se acerque en la Plaza de la Virgen, de 6 a 7 de la tarde, pero el leitmotiv de esta hora H, más que esta degustación o el hecho distintivo de este evento, consiste en que todos los que están inscritos dentro de la DEO, llámese horchaterías, llámese grandes superficies, a esa hora, y quieren y se adhieran a esta iniciativa, a esa hora tendrán algún tipo de oferta para todos sus clientes que acudan a esa hora a sus establecimientos. Será de 6 a 7 de la tarde. La hora H, recuérdenlo, nosotros de todas formas se lo iremos también comentando en próximos programas. Antonio, como siempre, gracias por haber estado con nosotros, porque nos encanta conocer más datos, las propiedades, las características y todo un mundo que supone nuestro alimento, nuestro refresco valenciano, la horchata. Siempre es un placer. Hasta la semana que viene, buenas noches. Buenas noches. Consejo de Chufa de Valencia con nosotros aquí en Plaza Redonda. Publicidad y regresamos, no se vayan, hasta ahora mismo. El Consejo Regulador Denominación de Origen Chufa de Valencia patrocina este espacio.